vas a otro país y tienes que volver a empezar desde cero. Como ha sido para mí empezar de cero de alguna forma también ahora, y más porque tenemos esta diferencia con la que pueden identificarse personas de diferentes etapas, ¿no? Bienvenido, bienvenidas, mi nombre es Daniel. Y yo soy Victoria. Y esto es Munderos. Vamos a empezar, Daniel, con nuestro episodio número 3. Hablar un poquito de cómo es emigrar, no se reduce solo a llegar a un nuevo país. O sea, ahí inicia todo. La verdad que sí, sí, bueno, una de las tantas cosas que pasamos los que salimos de nuestros países, ¿verdad?, a emigrar, son los trámites. Uy. Los benditos trámites de todo tipo. Sí, o sea, yo creo que cuando dices emigrar, trámites es la palabra que más se repite y se repite y se repite. Exacto, sí. Uno de los trámites más estresantes, por ejemplo. Uy, es que no podría decir uno, solo digo, pero por su naturaleza quizá el migratorio como tal puede ser a lo mejor de los más, al menos en mi experiencia, ese ha sido como el que más incertidumbre, la desesperación, porque a lo mejor aunque tú digas, ok, tengo confianza en cómo va a salir, el cuándo va a salir, ese tipo de detalles. Creo ¿no? que yo no había revisado nunca tanto en mi vida el correo electrónico como cuando estaba en proceso migratorio en Estados Unidos. Y por ejemplo, cuando estuviste en España, ahí que no, a lo mejor no era tanto de correo electrónico y todo, ¿cómo manejabas ahí esa incertidumbre? Eran tiempos diferentes, obviamente no estaba tan de moda el tema de los correos toda la vida, ¿verdad? Pero no era tan común como ahorita, no era tan común fácil. Entonces era checar el correo de casa, el correo regular, ¿verdad? Llegar y ver si había llegado alguna carta, ¿verdad? Tengo recuerdos muy bonitos en todo caso del proceso que pasé tanto de residencia como ciudadanía. En España. En España. Sí, porque, por ejemplo, el tema de la residencia era a través de trabajo y lo hice con una persona que guardo mucho cariño de aquel jefe, Maximiliano Bar Serranillo, lo recuerdo perfectamente en Madrid. Tengo lindos recuerdos, ¿ok? Le insistí mucho, sí, porque es muy curioso. En España pasa que los trámites, si tú quieres papeles, tienes que tener una propuesta de trabajo. ¿Okay? Cuando tú vas a buscar trabajo, te dicen, tú tienes que tener papeles. Es como un poquito, ¿verdad?, la pescadilla que se muerde la cola. Pues también acá igual, ¿no? Cuando es a través de trabajo, pues se maneja, tienes que tener una propuesta similar, le llaman patrocinadores o exactamente. Algo así. Pero sí, recuerdo en aquel tiempo, ahora con mucho añoranza en aquellos tiempos, ¿verdad? Y aquí el proceso de acá, pues, que ya es más reciente, sí tengo a flor de piel los sentimientos, ¿verdad? Frustraciones, ansias, de todos los días estar registrando el correo electrónico, es difícil. Sí, que digo, claro que tiene como estas partes emocionantes de cuando vas recibiendo actualizaciones y todo, pero la espera, yo creo que platicábamos otro día, ¿no? Como de esto de sentir como que no está en tu control o no tener una fecha, porque pues el mundo sigue avanzando, ¿no? Las personas en su cotidiano hacen sus planes, pueden empezar a tener ciertas proyecciones a futuro y de cierta manera, bueno, es lo que yo viví, porque hay que resaltar que ahorita vamos a hablar de nuestra experiencia, nada de ni consejos legales, ni recomendaciones, o sea, de cómo lo vivimos. Y parte de lo que yo viví fue justo esta sensación como de no puedo planear nada porque dependo de respuestas. Exacto, sí. Es que yo creo que no hay cosa peor que nos pase a nosotros los seres humanos, que sea algo que no dependa de uno. Bueno, claro que te van a mover muchos sentimientos, ¿verdad? Frustraciones, ansias y de todo, pena, tristeza, rabia, impaciencia. Ajá, o sea, lo único que depende de nosotros pues es estar informados, cumplir nuestros pasos y demás y todas las variaciones, pero al final el sentir como hasta que no se cumpla, hasta que no llegue esta fecha, hasta que no digan tal, o cuando no hay una fecha, o sea, cuando es nada más nos podemos tomar 2 días o nos podemos tomar 2 años, o sea, es el tiempo regular y es como, wow, ¿qué hago con mi vida? O sea, ¿qué hago con eso sin quedarme en pausa, pero que pueden ser 2 semanas o pueden ser 2 años? Sí, es prácticamente un poco también lo que yo le comentaba a un amigo, le decía, tienes que vivir, o sea, no puedes estar todos los días pensando que estás en un proceso, ¿verdad? Tienes que vivir el día a día, disfrutar la vida, ¿verdad? Como venga.
¿Y tú cómo hiciste? O sea, ¿tú cómo disfrutaste la vida como venga cuando estabas en el proceso de España, que tenías a lo mejor otra etapa de tu vida? ¿Y cómo disfrutaste tu vida o continuaste tu vida estando en tu proceso con Estados Unidos, aquí en Estados Unidos? Sí, creo que en España me fue más fácil porque en España, mientras yo estaba esperando mi proceso, estaba trabajando en el mismo lugar en la cual me estaban haciendo los papeles. Así es que en lo laboral no cambiaba nada, ¿verdad? En la vida diaria estaba bajo un proceso, ¿verdad? En España, Europa también tenemos temas migratorios complicados, gente que viene de otros países, ¿verdad? Del norte de África, que llegan en pateras, que le llaman allí, que son... ¿Qué son las pateras? Las pateras son lanchas, a veces lanchas improvisadas, ¿verdad? Que cruzan el estrecho desde África y lamentablemente muchas veces, no llegan a buen puerto y generalmente en las playas se ven cuerpos flotando o depositados en la arena. A ver, voy a hacer como un paréntesis ahí. No sé si esto lo relaciono con un video de que tú tienes una canción que hiciste donde ponía... Sí. Ya. Hace 15 años me quise ir por el lado de la música y se hizo. Sí, hace 15 años quise hacer algo de música y compuse un tema. Ajá. Me acordé porque las imágenes y lo que estás diciendo ahorita es como, ok, desde ahí va como tu inspiración, ¿no? Quise incursionar en el tema de la música y creé una canción que iba dedicada un poquito a ese tema, un tema muy delicado, muy triste, ¿verdad? De la inmigración, personas que vienen con una ilusión, unas ganas de ganarse la vida y todo eso queda depositado en la arena. Ay, no, eso estuvo como creepy. Ay, pues son temas muy controversiales, muy difíciles, muy complejos, hay muchas caras o muchas aristas, como has comentado. Pero creo que también el mirar cómo te marca, ¿no? Como persona y el cómo tú... Digo, pues al final el arte para eso es, ¿no? Como buscaste dirigirlo un poquito y te acompañó a lo mejor en el lapso que tú estabas en tus procesos, ¿no? Como en tus trámites y a la vez adaptándote. Quizás eso te ayudó un poquito, ¿sabes? ¿Tú crees como que de esa manera lo llevabas? Sí, mira, yo pienso que todos debemos de tener un desahogo, ¿verdad? Para mí en la música, soy amante de la música, no soy un músico profesional, soy un aficionado, ¿verdad? Y mi guitarra me alivia. O sea, esa es mi medicina, mi guitarra, ¿verdad? Entonces cuando pasaba todo este tipo de cosas, tomaba mi guitarra, en ese tiempo me dio por escribir ciertas canciones y todo eso, con eso iba aguantando el tirón, ¿verdad? De los malos momentos. Y no solamente en temas de migración, sino también en temas de la vida diaria, de pronto de llegar frustrado del trabajo, de tirar la toalla y decir, me regreso a mi país, ¿verdad? Ahí en ese rincón estaba esa guitarra, ¿verdad? Con una piola blanca, ¿verdad? Así. ¿Qué es una piola? Una piola es una cuerdita, ¿verdad? Porque en ese tiempo, que te la colgabas, claro, porque ¿sí? me acuerdo perfectamente, estaba trabajando donde mi padre era jefe de cocina en un restaurante y era un restaurante muy de caché, muy fifí, muy tal, y un día me miraron medio raro y yo tenía 20 años, me acuerdo, y dije, me saqué mi pajarita y dejé todo tirado y me fui a la casa, ¿verdad? Y vi la guitarra y de pronto dije, al siguiente día voy a ir a tocar música. Me fui a tocar música a los metros en Madrid. Anduve recorriendo los vagones de los metros tocando música. Pasé muchas historias y conocí a buenos amigos y uno de ellos se llamaba José Palacio. Era un buen amigo y empezamos a hacer música en los vagones de trenes. Pasé buenos momentos, me acuerdo, ¿verdad? Y entonces eso me ayudó mucho a paliar las ganas de decir, oye, me regreso a Chile. Sí, porque entonces ahí es donde que decíamos un poquito, ¿no? O sea, una cosa son los trámites de todo lo que está llevando, pero la vida continúa. O sea, tú sigues enfrentándote a retos donde había que trabajar, te topabas con diversas situaciones y es igual acá, ¿no? O sea, creo que vayas a donde vayas a cualquier país, pues no es como que algo se pause, aunque tú te sientas como en esa... Es que es como un limbo, es una brecha extraña, al menos yo lo experimenté un poquito así, ¿no? Porque es como todo continúa, hay necesidades, hay que hacer planes, hay que estar haciendo algo, pero también hay cosas que están pausadas y también como el ir dejando como huella en cuanto a abrir como rastros de existencia en otro lugar, en cuanto a documentación, porque por ejemplo, lo que decía la vez pasada,
el que exista el nombre oficialmente como una persona que vive en este país, el tener un número de seguro, el sacar una licencia, el estar hábil para trabajar, o sea, todas esas cosas es como cuando tú naces y radicas en tu país, en tu país de origen, pues al final gradualmente vas teniendo como todos tus registros, hay una acta de nacimiento, o sea, va viendo como todo eso, y cuando tú emigras tienes que hacerte cargo de lo migratorio, de habilitarte para estar independiente. Pero eso en parte es empezar de nuevo, es lo mismo. O sea, por eso lo digo, mismo, o sea, es estresante. Si en tu país tú comienzas haciendo todos tus trámites, tu carrera, tu carnet de conducir y todo eso, vas a otro país y tienes que volver a empezar desde cero, sacar de pronto para quienes quieren estudiar en el extranjero, liarse con el idioma nuevamente, o sea, hay muchas cosas, comienza desde cero, ¿verdad? Y que aquí es donde es bueno que hablemos, ¿no? De cómo fue para ti empezar de cero en esas dos etapas diferentes, cómo ha sido para mí empezar de cero de alguna forma también ahora, y más porque tenemos esta diferencia con la que pueden identificarse personas de diferentes etapas, ¿no? Tú tienes emigrando 25 años, emigraste en España y emigraste también acá en Estados Unidos, y yo, o sea, no llevo años, o sea, es un tiempecito apenas el que yo llevo como inmigrante. Entonces, de hecho, yo me considero una persona de nuevo arribo. Es una persona de nuevo arribo, es una persona que tiene menos de 3 años en un lugar en el que está residiendo. Entonces, ahí es donde vemos como también esas diferencias, pero son experiencias como ricas, ¿no? Y nos van complementando y quizá marcan también algo en el cómo nos acompañamos como pareja en cuanto a esos temas. Pero es que imagínate, tú siendo inmigrante de México, yo siendo inmigrante desde Chile, ¿verdad? Y de pronto nos encontramos en un tercer país, ¿verdad? Claro que tenemos muchas cosas valiosas que aportarnos, ¿verdad? Yo de pronto a lo mejor con la experiencia de 25 años, y tú de pronto refrescando de pronto también mis procesos también. Que a lo mejor yo que soy como muy reflexiva, buscar, ponerle nombre a las cosas, es como quizá tú ya identificaste que lo que te pasaba es como que, tiene un nombre, como lo que hablábamos un poquito el episodio pasado, que aunque no nos profundizamos al hablar de duelo migratorio, porque eso creo que merece un episodio solito, pero ahí le hicimos su pequeño guiño, ¿no? Como hablar de eso, y creo que es algo que tú quizá tienes claro los desafíos y todo lo que pasaste y tus etapas, porque me llamó la atención escuchando nuestra conversación de ese día, que tú dijiste que fue 2 años lo que te llevó, y pues si te fijas ahorita que yo te digo, o sea, una persona es de nuevo arribo, o sea, los primeros 3 años, ¿verdad? Y tú 2 años te llevó como sentirte más cómodo. Sí, o sea, y yo lo dije genuinamente, o sea, natural, sí. Exactamente, o sea, fue lo que a mí me pasó, los primeros 9 meses fatal, el primer año, el segundo año creo que ya me estaba como ya haciendo la idea y acomodando en España, ¿verdad? Sí. Y aquí también me pasó lo mismo. O sea, ¿y crees que te llevó como al mismo tiempo? Porque contigo ya es diferente que cuando llegas aquí no es la primera vez que migras, o sea, ya traes ahí un callito. ¿Te hizo diferencia? Sí, igual la única diferencia de que el idioma, España, pues obviamente el español te ayuda. Acá el inglés, cuando me vine aquí a Estados Unidos, creo que mi inglés era 0, ¿verdad? Solamente el gato está debajo de la silla, el gato está sobre la silla, lo que te enseñan en el colegio, ¿verdad? Sí, pero... Yo iba a voltear a él. Sí, pero realmente mi inglés era 0. Ahora ya sí puedo decir que me voy defendiendo un poco mejor, ¿verdad? No es una eminencia en el inglés, ¿verdad? Pero lo que quiero es, para lo que necesito, ahí hagamos una pequeña pausa, porque creo que también necesitamos hablar de como emigrantes cuando necesitas aprender otro idioma, en este caso el inglés, digo, el idioma que esté aprendiendo cada persona, pero también como la percepción o cómo vienen también estas exigencias, porque cuando te digo que se siente como una pausa, pero a la vez una prisa de dominar el idioma, dominar el sistema, saber a dónde dirigirte, o sea, hay mucha presión. Aparte de eso, yo quiero hablar como un nativo, y eso, o sea, ¿me entiendes? Sí, claro. Y yo creo que a muchos les pasará, que de pronto es como que no, cuando hable mejor, ¿verdad? Y no es así, o sea, me puedo oír cuando hablo con las personas, ¿verdad? En las calles, en mi trabajo, estoy conversando. Pues estás trabajando y con alguien, entonces como me alguien estoy comunicando. Entonces yo debería quedarme primeramente allí y decir, ya, logré
tirar esa barrera de la comunicación, ya me estoy comunicando, me están entendiendo, ok, espérate. Ahora después vamos a seguir el siguiente paso que es el perfeccionarlo, ¿verdad? Perfeccionarlo. Pero estaba empezando al revés y hasta ahora todavía tengo ese, hoy no pronuncié bien esto, no pronuncié tal, solamente háblalo, no estés traduciendo en tu cabeza. O que lo pienses en inglés. Sí, tenemos que pensar de que el inglés es nuestra segunda lengua, nuestra primera lengua nativa es el español, ¿verdad? Y entonces tenemos que partir por eso, no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces eso lo vas aprendiendo paso a paso. Sí, pero que por eso es lo que te comentaba, ¿no? Como el ver cómo son esas experiencias de pausa y prisa, porque al final te metes la presión de querer hablar como nativo y es nadie te está exigiendo eso, te lo estás exigiendo tú, pero creo que tampoco es de la nada, ¿no? Al final hay un objetivo que es como, pues necesito sentir que me desenvuelvo para un trabajo, para sentirme más confiado de ir por otra meta y demás, o sea, y yo, por ejemplo, al ser tan de nuevo arribo y si bien crecí todo el tiempo en frontera, no llegué al punto como de dominar el idioma y a lo mejor la única diferencia que me hace es como que yo digo, ay, pues a como lo pronuncie y me dé a entender, pero mi limitación es más como el vocabulario y demás. Y también pues voy observándote a ti y yo digo, pues si tú trabajas y ya te desenvuelves en eso, porque no me quiero meter esa misma exigencia, pero lo veo en ti y yo creo que más de una persona lo pasa, o sea, más de una persona sería como, si no le puedo apostar a este tipo de trabajo o no puedo hacer esos planes o no quiero ir a convivencias sociales porque hoy van a estar hablando en inglés. O muchas personas que a veces dicen, oh no, cuando esté preparado voy a hacer la ciudadanía, cuando sepa hablar bien inglés voy a hacer la ciudadanía. Y yo pienso que no, deberían, o sea, mi humilde consejo es láncense, ¿verdad? Porque si esperamos el momento preciso, la hora perfecta, pues ese tiempo nunca llega. Siempre vamos a estar buscando, no me siento preparado, y empieza, hay una palabra que dicen, el del impostor, ¿cómo es esa palabra? El síndrome del impostor. El síndrome del impostor, que es como que te estás siempre tratando de ponerte tú mismo una barrera, ¿verdad? Hay muchos factores, ¿no? Y lo importante es ver qué es lo que hemos aprendido. Y si tú has aprendido, por ejemplo, como a pues irlo navegando y ganar confianza y decir, pues el inglés que tengo me permite trabajar desarrollando actividades donde me comunico en inglés, es como, wow, o sea, valorarlo, ¿no? Como es un logro. Y también pues entender nuestras vivencias, ¿no? Que realmente nos afrontamos toda esta parte tediosa porque los trámites son tediosos. O sea, ¿a quién le gusta estar yendo a hacer fila o estar juntando documentos para un paso, para el siguiente paso, para este documento, ahora para el otro, estar estudiando, yo con lo de copia tras copia. Sí, o sea, es tedioso, es cansado, hay un fin bonito, entusiasma ver las actualizaciones, pero aunque sea algo privilegiado, o sea, aunque tengas como decir, wow, estoy haciendo este paso, nada puede reducir la experiencia de lo que también se vive, ¿no? De que también hay cansancio, de que también hay estrés, de que también hay dudas. Hay momentos donde dices, ya no quiero saber más nada de todo esto. Y a la vez es como, no sé, siento que hay una piel que se te hace como inmigrante de decir, entre lo que aprendo, lo que afronto, lo que cambio y el decir, me tengo que ser súper como súper independiente y o no sé, tal vez resiliente, que es lo que te decía a ti, que te observo en todo lo que conlleva tus procesos y la distancia con la que vives en tu familia y demás. Y lo noto, ¿no? Porque al final aquí tienes que buscar tu propia independencia y estar habilitada para la vida. Entonces, oye, te toca una parte muy proactiva y yo he conocido en esta experiencia mi lado más social de buscar tener amistades, de buscar conocer personas, de buscar conocer sistemas, y me sorprende mucho cómo te mueves, porque dices tú, bueno, mi inglés ahí lo voy masticando, ¿verdad? Pero te has lanzado a programas que de pronto exige un nivel de inglés bastante duro y has sacado certificaciones y la verdad que eso es un wow, ¿verdad? Gracias. Sí. Gracias. Es que ya sabemos lo que hay, ¿verdad? Sabemos cómo nos manejamos. Sí, ¿verdad? y que digo... estamos ahí, ¿verdad? Hay días que nos agarra la onda de tomarnos un descanso, una peli, una pizza, pero hay días que de pronto lo queremos todo ya, ¿verdad?
Sí, y que creo que eso es lo más común, no estamos ahí, pero hay momentos como que es, uy, necesito una pausa, necesito descansar, necesito llevarme un poquito más relajado o más relajada. Y con lo que dices, o sea, yo puedo decir, wow, tengo este certificado, ya sé qué tal cosa, Sí. pero en el proceso, o sea, yo cuento como el logro, pero en lo que yo viví como estando en la clase, como, uy, la vergüenza de que ya voy a hablar o quiero decir una idea y siento que me voy a escuchar como, y diría como una niña de 5 años, pero si es una niña que sabe inglés, Sí. es como, nada, decir cállate, ¿no? Y eso yo cuento lo que es el logro, o sea, cuento la felicidad final, ¿verdad? Que es lo que pueden ver Y nos muchas pasa personas. mucho, inclusive en nuestra propia familia, ¿verdad? Solamente ven, oh, ya tiene papeles, ya tiene esto, ya alcanzó este certificado, está cambiándose de trabajo, ¿verdad? Pero ese proceso largo, o lo sabes tú que eres mi pareja, ¿verdad? Que hemos estado ahí en las buenas y en las malas, ¿verdad? Para llegar al final, al triunfo, ¿verdad? Pero mantenerse también es otro esfuerzo más, ¿verdad? La vida es eso, no podemos negar de que, o sea, que tenemos que seguir batallando, la verdad. Ver también como lo que implica ser emigrante, o sea, emigrante ya no te vives igual, o sea, yo creo que ya no te vives como vives la vida en tu país. Bueno, quizá tú porque saliste muy joven, pero yo lo tengo tan como marcado, identificado, porque yo estaba muy tranquila, viviendo mi vida en Tijuana, era mi, o sea, no tenía más que hacer que decir, hasta que llegó me preocupó la pandemia y me trae sorpresas. Entonces, plena pandemia. sí, entonces es como, yo lo único que tenía que preocuparme era por seguir desarrollando mi carrera, con lo que estaba muy tranquila y lo que fuera sucediendo de vida, la etapa de la vida, si tuviera metas como personales, pero era todo lo único que yo tenía como de inquietudes. ¿Tú tenías estructurada ya tu vida? A ver, yo voy a estar en este trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer tal, a pesar de que la frontera está ahí al lado, nunca dijiste, creo que algún día voy a estar viviendo allá. Yo nunca como plan. La única vez que sí puedo decir que lo pensé fue una vez recorriendo con mi papá, creo que de las pocas veces que él también ha andado por acá, y andábamos caminando y viendo y llegamos al downtown y estábamos viendo con los edificios. No me acuerdo bien si fuimos como por el área donde está como lo del Midway y todo esto. Y ahí sí fue como que, oh, wow, qué rico vivir acá. Mis metas estaban tan centradas como en el profesional y eso implicaba para mí como todo ahí en Tijuana, nada más, o sea, y para mí era como suficiente, o sea, estaba bien, pero pues nos conocimos en mera pandemia. Eso te iba a preguntar, ¿y qué pasó, Victoria? ¿Qué pasó? Daniel, tiene nombre y apellido lo que pasó. El huracán Daniel. Ahí en los huracán. Sí, que en sí cuando nos conocimos pues tenía mis dudas, ¿no? Si cómo iba a avanzar todo, porque tú tampoco vivías aquí en California, o sea, tú venías de New Jersey. De paso y por yo dije, trabajo. Y yo dije, pues a saber si funciona, va a ser una relación a distancia. Digo, desde ahí empezamos con las proyecciones equivocadas porque tú también fue como que, pues decido quedarme y decides quedarte en San Diego. Entonces, en el momento en el que empieza a ver como ya esa cercanía a nosotros y se empieza a formalizar la relación, es como, ay, espera, creo que ahí empezó como a moverse un poquito todo y ya digo, pues ahora estamos viviendo juntos acá en San Diego y es como... ahí de estar en mis plenos 30 con, ya decía, los únicos pasos que me quedan son personales y profesionales, o sea, completamente distintos a decir, no, ahorita tengo que estar aprendiendo completamente bien el inglés para comunicarme mejor, ya no solo para defenderme o algo social, tengo que aprender como otro sistema, otras reglas, andar sacando documentos, que es como el otro día que hacía un trámite y que te dije, chin, ese trámite no está quedando porque tengo que tener una identificación diferente a la que tengo. Exacto, sí. Y es como, pues todas esas cosas las das por hecho cuando tienes todo lo que tú necesitas en tu país, porque por eso marcó mucho cómo cambia como la identidad de ser inmigrante, porque la personalidad o las habilidades que tienes que sacar, o sea, de decir, para mí ha sido mi lado más proactivo, mi lado más social, mi lado más de buscar así como donde se sumen cosas, donde decir, ya encontré esto que me va a llevar a hacer un trabajo que me gusta. Pero es como todo ese lado de sí, volver a hacer mis redes y demás, es como ese cambio, o sea, siento por eso tan marcado que el ser inmigrante te cambia, o sea, te cambia como persona. Exacto, tenemos que tener estrategias, tenemos que aprender mucho de nosotros mismos, ¿verdad? Porque cuando tú hablas de Daniel, te veo con una resiliencia. Tengo un amigo también, un buen amigo en Chile, que me dice...
yo no me vería en Alemania, no me vería en España, ahora estás en Estados Unidos, te has reinventado, te has caído y has vuelto a levantarte como el ave fénix y le pone todo su talento, sí, es tu pero amiga. es mi amigo, pero él, curiosamente, somos amigos desde la infancia, ¿verdad? Pero él ha estado en todo mi proceso desde que salí de Chile, o sea, 25 años atrás, ¿verdad? Ha estado Una independientemente amistad de de 25 sí, años. una amistad de muchos años atrás inclusive, Sí, sí. porque pasamos nuestra niñez, nuestra adolescencia, me tocó dejar todo ese mundo atrás, pues él estaba allí siempre, hasta ahora, tenemos de vez en cuando, una vez a la semana, a veces un mensaje, ahora de hecho él está en el pueblo donde nos En la isla. criamos, en la isla, y me envía, hey, aquí estoy en la fogata, estoy en tal bar y todas esas cosas, Qué y pues muy bonito. bonito. Entonces me conecta, ¿verdad? Ujú. Pero voy al tema de que tienes que saberte reinventar, ¿verdad? Ese es el detalle. Tienes que saber, tienes que conocerte, tienes que saber cuáles son tus límites, tienes que aprender a respirar muchas situaciones, ¿verdad? Tienes que aprender a veces de saber de que tu vida, tu proceso migratorio, tu proceso en todo lo que tú estás emprendiendo en otro país es tuyo, ¿verdad? Es tuyo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces queremos buscar a veces respuestas en redes sociales, por ejemplo, para algún caso migratorio, para un carnet de conducir, cómo fue tu experiencia. Y entonces a veces vamos por lana y salimos trasquilados porque a veces, sí, sí, porque a veces salimos con la sensación de que nos va a ir mal en algún proceso, ¿verdad? Pero ojo, yo aprendí que mi experiencia era mía. No tenía por qué la experiencia de otra persona pasarme lo mismo a mí, ¿verdad? O sea, ¿sí me explico? Es muy válido preguntar de experiencias cuando quieres como empaparte o conocer un poquito, pero sí entiendo al punto en el que vas, digo, lo hemos conversado en otras ocasiones, porque a veces esas experiencias vienen con ciertos mensajes o comentarios que es como, ok, lo que estoy haciendo está mal, Exacto. entonces este paso no lo debía de haber dado, o como hice tal proceso, quizá me va a resultar en algo negativo. Entonces, y cuando hablas de redes sociales, pues las experiencias, o sea, yo no sé si realmente son experiencias y a veces quieren como intencionadamente meter miedo o algo, pero hay mucha desinformación, sí, ¿no? pueden ser experiencias. O sea, sí. pueden ser experiencias, pero eso no quiere decir que a ti te vaya a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso ahí tú tienes que separar un poco y decir, ok, mi proceso, cada proceso. Ahora, el tema de migración, cada proceso es un mundo, ¿verdad? Es totalmente aparte. Victoria tiene su proceso migratorio, por ejemplo, muy independiente a mi proceso. Sí. Claro que hay conexiones y cosas que de pronto yo te podría decir, mira, podrías hacerlo así de esa forma, ¿verdad? Podríamos compartir experiencias, ¿verdad? Que de pronto puedan ser similares. ¿verdad? Que sirven de ejemplo, Exacto, medio de guía, sí. pero tampoco dar por hecho que es como yo tengo la respuesta de cómo te va a ir, ¿no? Al final eso pues solo los expertos, pero cuando te empoderas como de alguna forma de tu caso y tú dices, estoy lo suficientemente informado, lo suficientemente informada, si tú dices mi caso es regular y conozco como lo que implica, me informé en los lugares correspondientes o con buenas fuentes, pues a veces uno se anima a hacerlo solo, ¿no? Como nosotros, y lo que eso conlleva, ¿no? También dudas y demás, o sea, cierta incertidumbre de que, oye, a lo mejor y sí, mejor debí haber hecho asesorado, pero cuando ya conoces, como que dices, es que no, realmente, o sea, son los pasos, ya la espera, no hay forma de brincarlo, pero es importante que dices, ¿no? No desinformarnos a través de las experiencias de otras personas, porque son sus casos, son sus situaciones. Es bueno comprender tu proceso, conocer nuestro caso, eso creo que nos ayuda bastante, ¿ok? Informarnos, hay mucha información en redes, hay mucha información en internet, ¿verdad? Pero información oficial, ¿verdad? Vamos primeramente por esa parte, información oficial, y luego de pronto a lo mejor compartir alguna experiencia con redes y todo eso, y empaparte un poquito de las demás personas, pero no hacerlo tuyo, sino solamente hasta allí, ¿verdad? Con cierto criterio, ¿no? Como filtrando un poco, porque no podemos tomar como verdad absoluta algo que suceda, porque hay muchas particularidades y creo que eso a veces implica también cómo vives tu proceso, porque cuando te empapas y no filtras nada, pues te puedes llenar de miedo, de paranoia, o sea, se le pueden agregar cosas que tal vez son innecesarias cuando de por sí ya es estresante, cuando de por sí ya es tedioso, puede ser un poquito cansado y por ejemplo, o sea, ahí entramos a veces que uno puede llegar a sentirse un poquito vulnerable, o sea, si no estás
con la información adecuada. Y también cuando no estás con la compañía adecuada, o sea, si tú sientes que este proceso, o sea, nadie lo comprende, es bien duro. Por eso a lo mejor con nosotros como pareja nos hemos complementado en el hecho de decir, pues yo recién emigro, pero no emigro con una persona que aquí ha vivido toda su vida, o sea, emigro con mi esposo que también es emigrante, que aquí llegó y a su vez de donde viene acá, también había emigrado. Entonces el decir que tú saliste de Chile, te fuiste a España, de España vienes acá, al final te da a ti una sensibilidad y una información diferente, porque tú sabes lo que es vivir el proceso a lo mejor que yo estoy viviendo. Claro que lo voy a vivir desde mi forma de ser y demás, pero te acerca mucho más o te puede dar como mucha más facilidad de entenderme al yo decir todo lo que se reabre. Claro. A ti va a ser más como, o me recuerda a cuando yo lo vivía, ¿no? Ahí dijiste una palabra que me llama la atención, vulnerable, ¿verdad? Es importante tenerla presente, ¿verdad? Porque a todos los inmigrantes de alguna forma u otra nos ha tocado el sentirnos vulnerables, ¿verdad? Frágil. Y por ejemplo es justo el tener la información lo que te puede a lo mejor como empoderar un poquito, el conocer qué sí puede pasar, qué no. Y también es difícil cuando no tienes como alguien que sí vaya a comprender lo que estás viviendo. Una red, porque red de apoyo genuino. Sí, porque las personas que se quedan en tu país de origen, pues muchas veces pues están en su rutina, o sea, y es entendible, no es como algo como, ay, son malas personas, pero a la distancia es mucho más frágil un vínculo, es más fácil que nos desconectemos de las realidades que están viviendo en ese momento las otras personas y viceversa, pero sí se agrega como esa sensación de fragilidad y creo que ahí es importante, ¿no? Como el poder detectar y saber y darle voz a eso, porque al final es como qué bueno nosotros podernos acompañar, pero quizá hay otras personas que no tienen alguien que les escuche, ¿no? Y decir, bueno, no estoy exagerando, o sea, sí es difícil, sí son muchas preocupaciones, sí son muchos procesos, sí es mucho estrés, exigencias, expectativas, y se hace importante, ¿no? Y aún así, fíjate, yo sintiendo que estoy armando mi red y sabiendo que tú comprendes mucho de mi proceso, pues sí hay momentos que igual me he sentido con cierta fragilidad, ¿no? Como cuando escuchas cosas de lo que sucede alrededor o esta sensación también de decir, mi proceso tuvo la característica de que me conllevó estar un tiempo sin poder salir del país. Eso implicaba como, me suena mucho la palabra o la frase que usamos en México como estás encerrada en jaula de oro, porque al final digo, pues yo sé que era temporal, pero no había un tiempo definido, o sea, específico y seguro, y a la vez como esa desesperación, como decir, hoy quiero ir, a lo mejor. Pero ahí es así importante tu marido que te estaba diciendo paciencia, paciencia, en los momentos que a veces te veía decaída, pues yo te decía, todo va a pasar. Al final del día como inmigrantes uno se busca cómo resolver las cosas, pero creo que cuando te das el permiso de entender que no estás exagerando, que lo que estás viviendo pues hace sentido con tantos cambios, con tantas situaciones que se están llevando, y cuando desafortunadamente no se tiene alguien, como en nuestro caso, que podemos comprendernos o apoyarnos, o que hemos podido armar ciertas redes de apoyo, ya sea con la familia, o ya sea con amistades nuevas que se forman, pues es algo muy duro, ¿no? Y decir como que, o sea, lo que estás viviendo hace sentido con todo lo que conlleva, porque de verdad que emigrar es un desafío que tiene un desafío de la A a la Z. Sí, que tiene como su gran privilegio, sus grandes beneficios, todo lo que se suma, pero no podemos reducir por privilegios lo que duele, lo que estresa, lo que se desafía. Una de las experiencias que más te puede cambiar, transformar o llevarte a decir, me reinvento a partir de esto, emigrar. Reinventarte, y aparte también que una de las cosas que me sirvió mucho es respetar el nuevo lugar donde voy, ¿verdad? Ser parte de sus leyes, ser parte de su cultura, de sus costumbres, ¿verdad? Y ir formando palito a palito mi nuevo hogar.
Qué bonito, y creo que si lo pusiéramos como en algo un poquito más técnico, al final es parte de la aculturación, ¿no? Como adaptarte socioculturalmente, pero es bonito por el sentido que se le da. Entonces, Monderos, nos despedimos de este tercer episodio y les invitamos a que se suscriban y nos sigan por nuestras redes sociales. Ya por aquí nos cayó la tarde como de costumbre, ¿verdad? Sí, aquí ya está cayendo la tarde en este lindo parque de San Diego y nos estamos viendo entonces en otro episodio en Munderos. Munderos. Bye, bye.